Pero ese cuadro a mí me generaba un poquito de miedo. Siempre dije, este tipo me está mirando. Le pidió el nombre a él Claro, también. claro. ¿Cómo? Dame tu nombre completo y vos Totalmente. también. No Ahí tiene que ver en esta Death Note de historia que Hitler vamos iba a así. contar. Crearon la muestra de el arte degenerado. Y ¿sí? miraba el programa de Oh. Flavia Palmiero. Sí. Y siempre, nunca me tapaba, siempre estaba ahí o en bola directamente. Y- Era una Igual- cuestión de cariño. Que igual- alguien lo ayudara, que alguien, que Es alguien una le diera cuestión un poco de de buenos perspectiva. consejos. Voy a tomar laxante ante el show. Voy a tomar laxante ante el show y esta vez no solo voy a escupir al público, no solo le voy a revolear con cerveza al público, no solo lo voy a insultar, sino que voy a hacer caca en el escenario. Directamente. Pintó bardo. Muy bien. No sabía qué pintar y pintó bardo. Claro. ¿Qué tal amigos? Soy Andrés del canal Nervostrack, tal vez algunos me conozcan, tal vez no, pero de igual forma quiero agradecerles por estar en este primer capítulo de un nuevo proyecto, de un nuevo canal llamado Coordenada 3, donde vamos a hablar de diferentes hechos, personajes y momentos de la historia que se conectan entre sí de formas que seguramente no se imaginan. Para ser un poco más concreto les cuento que todos los capítulos se van a iniciar con 3 preguntas específicas para darle un mejor contexto al programa del día. Por ejemplo, me puedo preguntar qué tiene que ver Hitler con un músico que inventó el punk escatológico y a su vez cómo esto está relacionado con una leyenda maldita que es la responsable de muchas tragedias a lo largo de décadas. También vamos a hablar de personas que les gusta tener y coleccionar objetos embrujados o de personas aberrantes de la historia, y vamos a sumar a Stephen King y a un personaje de cómics. Todo esto que acabo de mencionar vamos a intentar conectarlo entre sí y darle un sentido. Esperemos que nos salga. Por supuesto que invito a todos a suscribirse, a dejar un like y a compartir este primer capítulo para que todos los días lleguemos un poquito más lejos. Y también nos encantaría leerlos en los comentarios para saber sobre qué temas les gustaría que hablemos en futuros videos. Pero en esta telaraña no estoy solo, me acompañan también dos amigos y colegas que ya mismo les doy la bienvenida. Ellos son Matías Oniria y Esteban Dilo. ¿Cómo andan amigos? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Andrés? ¿Todo bien? Muy bien, ¿ustedes? ¿Todo en orden? Hola, Muy bien. buenas. Muy bien. Me alegro mucho. Me alegro mucho. ¿Calor? ¿Mucho frío? ¿Calor? Vamos bien, yo creo que este es un momento atemporal. Cuando iniciemos con la información se va a crear un microclima que va a llevar, nos va a llevar a lugares especiales, donde no va a haber ni frío ni calor, va a haber controversias. Yo no sé, porque acabo de dar mucha información, yo no sé cómo vamos a unir todo lo que dije, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué nos sale, vamos a remar un poquito, a ver si lo llevamos hasta el final y unimos al punk con Hitler y algo más. Vamos a ver cómo sale. Y colecciones escatológicas, hay Uy. que ver ahí qué pasa ahí con Hitler. También. Pero bueno, para empezar ya con el programa, yo les tengo que hacer una pregunta a ustedes dos. ¿Ustedes tienen cuadros en sus casas? Y no estoy hablando de cuadros de una foto de las toninas con una foca comiendo un churro. Estoy hablando directamente de un cuadro de un pintor que sepan cuál es o no, pero colgado en su casa. Yo tengo uno, pero es fácil de rastrear porque lo pintó mi compañera. Mi compañera pinta y el cuadro que tenemos lo hizo ella. Entonces, bueno. de algún modo, sabemos de dónde viene, lo tenemos ahí. Ha estado adornando siempre todos nuestros almuerzos y nuestras cenas. Está muy bien. ¿Vos, Esteban, no? Y en casa solamente los de la nena, los que nos hace la nena, mi hija, así que sé de dónde viene. No sé si está maldito, puede ser que sí, pero Y no se sabe, no sé. ¿viste? vamos Que a veces- ver, en un veces rato lo- les digo. A veces los chicos, viste, también son complicados. Bueno, yo les tengo que contar sobre, vamos a empezar hablando sobre un tema que genera muchas veces miedo. Mucha gente no sabe que los espejos y los cuadros también se consideran portales hacia otra dimensión y también que ayudan o predisponen una mejor comunicación con seres de otro plano, ya sea fantasmas, seres que se fueron, entidades demoníacas e incluso gente que hace brujerías con esta clase de objetos, con espejos y cuadros. Al menos en mi caso yo les tengo que contar sobre un detalle que no lo conté nunca en mi canal. Esto es exclusivo para Coordenada 3, que no lo sabe nadie, que no lo conté nunca. Sobre un cuadro, yo tenía, en mi casa mi abuelo era pintor, de parte de mi viejo era pintor, entonces en casa había un montón de cuadros de él, en todas las casas de mi familia había cuadros. Pero había dos puntualmente
que no eran de la familia. Había uno que no sé de dónde salió, jamás lo supe. Uno grande, que era lindo, que era un paisaje con un lago, un par de patitos, árboles, era un paisaje normal. Y después había otro que se lo habían regalado a mi abuelo, que no sé bien dónde terminó, porque una vez ya no estuvo más en casa y no sé dónde terminó. Pero ese cuadro a mí me generaba un poquito de miedo. Y siempre me hice 3 preguntas. Ese cuadro era un monte pampeano, santiagueño, cordobés, un monte del interior del país, ¿no? Un monte clásico. Había un ranchito viejo, un palenque y un tipo parado al costado del palenque, un gaucho se ve que era, mirando al espectador, o sea, a quien miraba el cuadro. Era pintado con técnica de impresionismo, con la espátula, o sea que vos te acercabas y no veías un carajo, pero te alejabas y veías la forma del cuadro en sí. Y así todo, la mirada de este gaucho, yo al menos siendo chiquito la sentía y siempre dije, este tipo me está mirando. Yo tendría 6, 7 años, 8 como mucho. Y siempre que pasaba por el comedor de casa sentía la mirada de este gaucho, de este tipo que estaba ahí. Yo se lo había dicho a mi viejo en aquel momento, ni pelota me dio, no me llevaron el apunte. Pero yo siempre sentí miedo con ese cuadro. Y yo siempre me hacía una pregunta. Primero, si el cuadro era de un lugar real, físico, si existía ese lugar. Después, quién lo había pintado, ¿no? De dónde había salido. Y si esa persona me estaba viendo o no, o si ese gaucho realmente estaba vivo o no, pues yo siempre me lo preguntaba. No pensaba que estaba embrujado ni nada por el estilo en ese momento, pero yo sentía algo raro con ese tipo. Teníamos algo, viste, ahí, un choque de mirada siempre. Siempre ganaba él, ¿no? Me imagino el parpadeo te ganaba. Siempre ganaba él, ¿no? Yo siempre que rapidito pasaba por el comedor, no me gustaba estar ahí. Yo me acuerdo que el nombre era A. Fracklin. A. Fracklin. Yo lo googleé y jamás lo encontré. No encontré de dónde salió ni nada, pero me acuerdo que era A. Fracklin, estaba pintadito en blanco. Y nada, me causaba miedo. ¿Nunca les pasó algo así a ustedes de tenerle miedo a un cuadro? ¿En la casa de la abuela, en lo de un amigo, nada? Recuerdo un cuadro muy similar al que estás diciendo vos, que sí habitaba en la casa de mi abuela, que tenía estos paisajes, como bien describís, que de repente no tienen tantos detalles mirados de cercanía, pero cuando parece que mientras más lejos lo ves, ganan en profundidad. Claro. Y un cuadro similar había en la casa de mi abuela, que era como una especie de bosque, y sí me daba la sensación muchas veces de que el bosque parecía más profundo de lo que era la última vez que lo había visto. Muchas veces tenía sensación de decir, estoy viendo más profundo en el bosque. Antes no se veía como esta oscuridad entre los árboles. Claro. Y a veces eso un poco que me flashaba. Decir, parece que los árboles se están moviendo del lugar, o el bosque va ganando profundidad. Había una sensación extraña con ese cuadro. Pero como estaba en la casa de mi abuela y yo no vivía en la casa de mi abuela, me permitía ser un poco más valiente. Entonces lo miraba con cierto recelo, pero nunca llegó a atemorizarme, ¿no? Volvíamos para casa. No tenía la desgracia de tenerlo. Exactamente. Me volví a casa donde tenía mi póster de los Expedientes X y todo estaba en orden. Claro, tal cual. Bueno, a lo largo de yo con el canal me di cuenta que hay muchísimas historias de cuadros que están malditos. Ahora yo les voy a poner que pido disculpas que los voy a tapar a ustedes dos porque no tuve tiempo de acomodar esta foto, pero esta foto que estamos viendo en este momento fue pintada por una persona que tenía desórdenes mentales. Esquizofrenia puntualmente, y mucha gente piensa que la esquizofrenia está agarrada de la mano con posesiones demoníacas. Hay gente, yo igual siempre opino que lo recomiendo siempre, ante cualquier cosa al médico primero, después vemos qué onda, pero está agarrado siempre la esquizofrenia de esto. Y esta persona pintó este cuadro y decía que esta entidad, este monstruo que estamos viendo ahora, era lo que veía siempre en su día a día, en las noches, en los sueños, siempre se encontraba con esta entidad. Y el tipo, para ponerle un poquito más de picante al asunto, cuando lo pintó las partes rojas con su propia sangre. O sea, se cortaba, pintaba, se cortaba, pintaba. Yo no sé si cuando terminó se fue a hacerse al hospital una transfusión o llegó a dárselo a alguien, pero lo pintaba. Y a raíz de eso, este cuadro que no tiene ni firma, dicen que está maldito, dicen que hay un montón de sucesos paranormales en las casas donde estuvo, incluso las réplicas, porque a veces se piensa que el original es el que trae la maldición en sí, y las réplicas también a veces es como que absorben esa misma energía y esa misma, arrastran todo lo mismo y pasan cosas.
Pero hoy puntualmente les voy a hablar, que vamos a pasar a esta imagen, hoy vamos a hablar puntualmente de este hombre llamado, me lo anoté pero no me acuerdo, Bruno Madio, o también llamado Giovanni Bragolini. Era un muchacho que empezó a pintar desde muy jovencito, pero nunca tuvo éxito, el señor jamás. Hasta que llegó la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial lo que él hace, se enlista en el ejército, y después de toda la guerra, cuando termina, él salió medio impresionado por todo lo que había vivido en esos años, esos 4 o 5 años. Y empezó a pintar de vuelta. Muchos dicen que durante esos años, en la Segunda Guerra Mundial, él hizo un pacto con el demonio para no solo sobrevivir, sino que iba a seguir pintando y quería tener éxito con sus pinturas, lo cual nunca había pasado, pero en este caso él quería tener éxito. Y creer o reventar, él tuvo éxito con esta serie de pinturas que encima se llama la colección de los niños llorones. Son todos chicos llorando, tristes, lo están viendo en este momento. Sí. Y que según él es lo que él quería plasmar de la guerra, es lo que él vio, lo que a él le impresionó, fue plasmar todo ese dolor que él vio a lo largo de esos años con los chicos. Entonces siempre pintaba chicos llorones. A contramano de todo lo que le decían, de que no iba a venderse ninguno, el tipo empezó a vender. Se hacían exposiciones, se hacían réplicas, se diseminó por todo el planeta los cuadros de los niños llorones. Y hasta ahí estaríamos hablando de un pintor nada más que se fue por la tangente y bueno, empezó con una temática nueva que nadie había agarrado. Pero funcionó. ¿Conocían más o menos estos cuadros ustedes? De vista los tengo, creo que en algunas casas los he visto y me llama la atención el hecho de que pinta a los niños llorones, la forma de buscarlos, ¿no? O sea, los modelos o los encontraba llorando o los hacía llorar de alguna manera. No eran modelos, eran lo que él recordaba de la guerra. Todo eso mirá. Eran lo que él tenía en la cabeza de la guerra. Sí, hubo un caso donde él fue a un orfanato y pintó el retrato de uno de los chicos de ahí, después se lo regaló, pero el chico no estaba llorando, pero lo pintó llorando y se lo regaló. Y lo que pasó después es lo que viene tejiendo la leyenda, que se formó después con estos cuadros. Estos más o menos pasaron unos cuantos años, el tipo siguió pintando, vendiendo cuadros, y en los años 80 fue que un bombero de Reino Unido fue que le llamó la atención algo. Se estaban prendiendo casas fuego a lo loco en un sector del país. Y el tipo, en todos los incendios siempre había algo en común, que había cuadros de estos niños llorones y siempre estaba todo hecho pelota, todo quemado, todo carbonizado, gente muerta incluso, y el cuadro que encontraba siempre estaba intacto. No tenía una marquita de nada. O sea, era como que o se protegía del fuego, era en vez de impermeable inífugo, para la época imposible, o directamente lo que producía el fuego eran estos cuadros, y por eso ahí empezó a nacer y nació la leyenda de la maldición de los niños llorones. Mirá vos. Y terrible, una muy buena excusa para no tener un cuadro de estos en casa. Sí, vos sabés que a mí, yo había hecho un breve video en el canal sobre esto, y hubo mucha gente que me escribió contando sobre que tenía en la casa de la abuela, en la casa del tío, en su propia casa tenía cuadros de esto. Y hay gente que me dijo no pasó nunca nada, y después mucha gente decía que pasaban situaciones paranormales de todo tipo en la casa desde que habían metido el cuadro en la casa, y todos se sentían mal. Así que es como un cuadro que lo vendían en el todo por 2 pesos, o una secuencia así, como que estaba dando vueltas en las ciudades, porque yo en casa no había cuadros, pero sí recuerdo haberlo visto en la casa de alguien. Seguramente lo he visto tirado en la calle, porque lo habrán sacado después de que se prenda fuego, posiblemente, o algo por el estilo. Pero viste que se venden cuadros réplica que vienen así, una impresión así en papel con un cuadro de un pintor X. Y seguramente hay. Ya sabemos que no comprar.
Claro, tal Tal cual. cual. O comprarlo junto con un matafuego, ¿no? Digo, un cuadro de estos y un matafuego sería un lindo combo para tener. Y bueno, en la casa de Eh, arte te lo puede vender así. Viene el cuadro con el matafuego al costado agarradito. Cuadro con el matafuego al costado y Claro. estaría todo perfecto. Y es verdad, como dicen ustedes, que son réplicas que suelen verse, digo, así como arrancabas cuando decías vos, Andrés, que esta idea del campesino o del gaucho, cuadros con gauchos, con campesinos, hay ciertas figuras claves, icónicas, de las que hay cuadros ya de por sí. Y en un momento había muchos retratos de niños dando vueltas. Y por alguna razón, fíjense que siempre hubo una especie de fijación de hacer rostros tristes. Por alguna razón, a la gente le parece una idea feliz, de algún modo, poner el cuadro de una persona con amargura en el rostro, si se quiere, ¿no? Porque es como que expresa Claro. sentimientos, como que hay algo ahí que es, digo, yo no lo elegiría, ni mucho menos. De hecho, no me dejaría, aunque no se me prenda fuego la casa, no me dejaría estar tranquilo ver a un niño con el rostro llorando todo el tiempo colgado en la pared de mi casa, ¿no? Digo, pero bueno, sobre gustos no hay nada escrito. No, pero aparte, lo loco de esto es que el tipo empezó a pintar estos chicos llorando, horrible. Y aparte de que, bueno, todos le decían, ¿cómo vas a quién le va a gustar esto? Y bueno, no O sea, solo mucha gustó, gente. sino que aparte de dónde venía, porque no era que el tipo se le vino la idea, bueno, voy a pintar chicos llorando solamente. Estaba, digamos, recordando una de las peores épocas de la historia, que fue la Segunda Guerra Claro. Mundial. ¿De dónde venía? Es como colgar una bota de un muerto en la mesita, poner una bota en la mesita de luz de un muerto. Es algo así. Igual, es algo- mucho, es mucho. Claro, ¿qué necesidad tenés de poner eso? Y por eso dicen que ese pacto que hizo para tener éxito de alguna forma funcionó, porque ya te digo, desafiando todo pronóstico, el tipo vendió, tuvo éxito, se hizo famoso y hoy estamos hablando acá de él, así que ojo. Sin lugar a dudas, No, digo, no si es no mala. hizo un pacto, no es mala. Y si no hizo un pacto, por lo pronto sabemos que descubrió lo que podríamos decir el morbo de la sociedad, ¿no? Digo, o fue un gran estratega del marketing o logró hacer un muy buen pacto. Así que bien por él, mal por el que haya adquirido el cuadro. Hay gente para todo. Por eso el pacto que hicimos hoy, antes de arrancar el programa, no sé si funcionará. Vamos a ver, Ay, espero que no pase Espero nada. que esos sacrificios Guarda hayan que valido se la te pena. Guarda que se te metió una basurita en el ojo, ahora vas a empezar a llorar y de ahí a Ay, un no, no cuadro. sabe, en serio, se metió feo. Bueno, Sí, la última es una quiero, agachada ahí. quiero saber algo, Andrés. ¿Tenés idea si esos cuadros están en algún museo en este momento? Sí, hay en España, en Europa hay uno de los más famosos que, no sé si lo vimos, esperen que lo busco y se los muestro, que es este Vale. que está en esta, a ver, lo voy a pasar rápido, pero es uno de los más Porque- famosos. Este es uno Ahí de va. los más famosos, que es el que también originó un montón, una tragedia en Perú, supuestamente, donde fallecieron 3 personas en una casa, no por tener el original, sino por tener una réplica. Entonces, Así que se te agarra el original, imagínate. No, Acá no. yo me hago una pregunta. Si un cuadro puede causar una catástrofe, imaginemos una muestra de este autor donde de repente se expongan 15 de sus cuadros, 15 niños llorones en una sola habitación, digo, te prenden fuego un país. Digo, Más o menos. sería un muy buen acto terrorista juntar todos los cuadros de este hombre, ponerlos en un solo lugar y ver qué clase de calamidad ocasionan, ¿no? sí, mejor estemos lejos para probar. O sea, lo Claro, vas, lo no, por ponés, te supuesto. vas. Y volvés. Y corrés. O te Y quedás ahí corre. porque. Corre Te pues quedás ahí explota. porque eso no se incendia. O sea, o te vestís con toda la ropa estampada con esto y zafás. Sería una buena ropa para los bomberos. Tal cual, sí. Si hay un bombero conectado, lo pueden dejar pueden dejar el comentario. Tal cual, tal Tal cual. cual. O cuando los bomberos a fin de año siempre vienen buscando como las donaciones que se busca hacer siempre a los cuarteles de bomberos. Estaría bueno, ¿no? Que Le vayan hacen con un cuadro. cuadro de esto, donación o cuadro, ¿no? Como un truco o trato Claro. de Halloween, pero más al estilo bomberos. Es donación o cuadro. Vos no les donaste, dejan el cuadro en tu casa y ahí tenés. ¡Ay, bomberos! ¿Qué bomberos? Si Y nos no me sigue, quisiste si dar nos un- sigue algún bombero, por favor, que dejen en los comentarios a ver si apagó algún incendio debido a esto. Estaría bueno. Y también, Totalmente. bueno, todo el que esté escuchando, que dejen en los comentarios si tiene un cuadro de esto, si alguna vez pasó algo, si no pasó nada, porque a veces, yo lo digo siempre, a veces puede ser parte de realidad o parte de sugestión. Porque a veces, a ver, si yo ahora tengo un cuadro de estos al lado, estaría mirándolo de reojo todo el tiempo, a ver, viste, y si prende un fósforo, a ver si lo apago rápido por las dudas. Así que hay también una cuestión de sugestión atrás de todas estas cosas. Olvidate. Antes de pasar a lo siguiente, me quedé pensando en el gaucho y el cuadro que vos tenías. Imagínate llegar a la información en la que esa estancia era real. Y vos llegás y hay un gaucho sentado ahí. Y vos le decís, ¿sabes que yo creo que te he visto pintado? Y él te dice, sí, te conozco.
Hermoso. Yo te estuve viendo todo este tiempo. Vi cómo Te vi rascás crecer, todas te las vi tardes crecer. ahí. Bueno, yo les paso una notita de color que no tiene nada que ver a esto, pero yo cuando siempre me acostaba en la cama, cuando era chiquito, me acostaba en la cama a veces en calzoncillos, todo, y miraba el programa de Flavia Palmiero. Sí. Y siempre, nunca me tapaba, siempre estaba ahí o en bola directamente. Y hasta que un día mi vieja vino y me dijo: ¿no sabes que te está viendo Flavia Palmiero? Te están viendo todos los que están ahí, te están viendo. Así que a partir de ahí me tapé hasta ahora. Claro. Qué Ahora manera de no sé ni me aconsejar ven. gente. Es como lo del incendio. A mí de chico me decían, no duermas desnudo porque si se prende fuego en la casa y salís corriendo te van a ver todos. Y yo Claro. de grande digo, pero ¿quién va a estar mirándome a mí si se está prendiendo fuego en una casa? Lo que menos van a prestar atención es a uno en bola corriendo, claro. Qué jodidos que son, ¿te das cuenta? Sí, nos Bueno. trauman, viste, de chiquito nos trauman, pero bueno, es parte de la Bueno. infancia, ¿qué va a ser? Gente, Pero bueno, todos estos suscríbanse cuadros... porque, ¿Qué suscríbanse porque Flavia lo está mirando. O sea, si no se Sí, suscriben Flavia... le mando un abrazo, sí, fue parte de Los mi trauma estamos mirando. infantil. Los Claro, estamos nosotros mirando en miramos este a momento. ustedes. La estamos mirando ahora, es verdad. Ahí, todos mirá. ustedes. Ponete esa ropa, che, ahí. Sí. Claro, están todos los que estén Vos, ahora sí. desnudos. ojo Vos que los tapate un están- poquitito. Bien. Claro. Pero Bueno, bueno, estos cuadros nacieron en cierta forma en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y bueno, creo que nos da un poquito de pie a lo que sigue, Sí. y lo que vamos a intentar unir de estos cuadros y toda esta historia. esto que estabas contando vos es muy interesante porque son peligrosos en sí como un objeto. Pero, ¿qué pasa cuando el peligro no es el cuadro, sino el creador? Ujú. La persona que los hace. Y sabían que, como bien decías vos, uno de los artífices de la Segunda Guerra Mundial estaba muy enlazado al arte. Y me gustaría que vean una pintura. Miren lo linda que es. O sea, yo no soy católico, pero la veo y en cierta forma me da un poco de paz. Es Por una el día hermosura. soleado. No sé de arte, pero me llega de alguna manera. Por lo pronto Me el gusta. nene no está llorando. El nene No, no está no, llorando, eso ya es es un bueno. montón. Ya Claro. es un montón eso. Esto, vamos a suponer que viene el bombero a cobrar la rifa y les trae este cuadro, lo ponen en su casa. Hermoso. Totalmente, Sí, es hermoso. particularmente no me atrae, pero se lo regalaría a alguna tía, sin lugar a dudas. A una tía, A bueno, la tía muy bien. buena de la familia. Sí. El detalle acá que está La enlazado tía pro, a la sí. segunda, a la tía más mala. El detalle de esta pintura y el enlace a la Segunda Guerra Mundial es que este cuadro fue pintado por Adolf Hitler. ¿Sí? No te puedo creer. Ese amor sentía por el arte. Pero Mirá qué guardadito que se lo tenía. ¿Viste? Nosotros hay un montón de detalles y lo bueno de esto es que vamos a hablar de Adolfo, pero no vamos a hablar de la parte de los campos de concentración, ni de las matanzas, ni de nada de eso. Vamos a hablar de su parte, por así decirlo, un poco más humana y el paso anterior a lo que luego se convirtió y luego complicó incluso al arte. Porque si complicó algo, complicó al planeta y al arte también. Él, como capaz saben, capaz no, creó, diría yo, una autobiografía llamada Mi Lucha, donde ahí cuenta un montón de situaciones, y él en varios capítulos cuenta que su sueño era ser pintor. Él quería dedicarse a la pintura, incluso luego del ataque a Polonia, él quería dedicarse a eso. O sea, bueno, listo, ya está, la política está, yo me quiero dedicar a pintar cuadritos. Eso es supuestamente lo que dice, y lo digo supuestamente porque, como es una autobiografía, hay muchísimas mentiras y está todo muy agrandado, que ahora les voy a empezar a contar su historia. Y me gustaría empezar con una pregunta. ¿Ustedes, cuando eran chicos, si le preguntaban qué querían ser, para dónde tiraban? Astronauta. Muy bien. Yo oscilaba rotundamente entre ser sodero y astronauta. Tenía ese margen. Bueno, muy bien. Pues, Me parecía igual de Bueno, muy fascinante bien. cualquiera de las dos profesiones. Es un Muy misterio bien. todo. Todos no sabes de dónde salían la soda. Me y a dónde va el parecía astronauta. fantástico ir a la casa de alguien y gritarle sodero. Me parecía como, mirá, Claro, la gente te está esperando, llevas un coso. Me Ahora parecía sos- fascinante, ahora pero y- también quería ser astronauta. Ahora seguramente querés trabajar en Mercado Libre o algo, porque Mercado Libre. claro. Bueno, en ese caso, de se me última, pasó esa pulsión. Claro. Pero fue, un sifón Dragon en cada mano, los apretás y te vas al espacio. Bueno, yo quería Tal ser cual, bueno.
paleontólogo por Jurassic Park, pero cuando me dijeron tenés que estudiar 6 años abajo del Museo de la Plata, nada, No son te muy gustó. malos. No le digan eso a los niños, déjenlo que sigan, quizás hoy podría haber sido un paleontólogo. Bueno, la cuestión es que cuando a él le preguntaban qué quería hacer, él decía textual, un gran pintor. Y su historia arranca con un detalle que en su casa nadie era amante del arte, e incluso su papá, que se llamaba Alois, era un tipo muy rígido, dedicado al servicio imperial de aduanas. Imagínense un tipo así, que está por ahí la foto, con esa carita, le decías, papi, quiero ser pintor, imagínate que le decía, olvídate. Claro. Al lado está Clara, Agarran que era la la madre que era palen. más comprensiva. Agarran la palen. Qué bigotes. Era más comprensiva. Qué Sí, bigote de ahí viene. complicado. De ahí viene. Quizás por eso él se dejó más chiquito para no parecerse al papá. Clara, que es la madre, que le decía Adi, de forma muy cariñosa a Adolfo, fue muy sobreprotectora con él porque tuvieron 6 hijos, de los cuales solamente vivieron 2. Entre ellos estaba Adi y una hermana. Entonces ella se encargó de sobreprotegerlo y, como todo niño sobreprotegido, era un pibe que era inquieto, era testarudo, pero siempre tenía el lápiz en la mano, por ende desaprobaba constantemente los primeros exámenes del año, pero siempre terminaba aprobando el año, con un cuaderno lleno de dibujos. Luego de ese impasse entre que era un testarudo, un nene caprichoso, pero zafado en el estudio, pasó a lo que se llama la Realschule, perdonen mi alemán, pero no lo tengo muy en claro, que es la escuela práctica, la escuela secundaria, en la ciudad austríaca de Linz. Su padre lo anotó ahí porque deseaba, claro, que sea igual que él. Quería que siguiera sus pasos de funcionario en aduanas, perdón. Y Adolf dijo, dale, vamos para adelante que no pasa nada. Yo quiero ser pintor, pero te hago caso, papi. Paso seguido, él desaprobó todo. ¿Pero qué aprobó? Pinto. La única materia Arte. que aprobó, dibujo, arte. Luego aparecen escritos en Mi Lucha, Su Lucha, diciendo como que él lo había hecho todo a propósito para que el padre se fijara de decir, no, claro, mi hijo no quiere estudiar tanto, pero aprobó esto, capaz que si lo llevamos a la escuela de arte, zafa. Eso supuestamente dice la historia de Adolfo. Yo no creo que sea verdad, lo escribió todo después de que pasó, obviamente. La cuestión es que el padre no le dio bola y él terminó dejando el secundario. En el verano de 1905, con 16 años, regresa a su hogar. En 1903, uno de los primeros golpes que tuvo Hitler fue que el padre se muere. De repente, a los 65 años, Alois muere y él tenía solamente 13 años y lo que para muchos parecería ser un caos en la casa, en este caso fue positivo. Todos estaban más tranquilos, había como una paz que claramente el señor de bigotes imponía, y la relación con los estudios, en vez de mejorar, sigue bajando. O sea, dijo, bueno, ya está, no está mi viejo, ¿saben qué? Olvídense. Menos presión, listo, se va todo. Olvídate. Ya tenía un plan entre manos, claramente, desde que nació. Claro, obviamente, Olvídate, él no le planeó importaba todo. Entonces venía todo en decadencia, hasta que en 1905 vuelve a la casa materna con 16 años y tenía la posibilidad de, si rendía un examen, aprobaba el secundario. Se lo dijo a la madre muy contenta dijo, dale, obviamente, vamos mamá, vamos a hacerlo. Y lo que pasó fue que se enfermó de una pulmonía y no tuvo tiempo, ponele, de estudiar. Esto también está en Mi Lucha, así que no se sabe. Alto vago. Pero algo pasó fingió fiebre. Así que olvídate. ¿Quién no se lo benefició hizo, de che? eso, ¿Quién no se lo benefició hizo? de eso. Ah, Abandonó los estudios para ingresar a la prestigiosa Academia de Bellas Artes de Viena. ¿Sí? Entonces, esta parte de la historia, como les dije, también está escrita por él, así que no se sabe, los historiadores dudan mucho de lo que pasó, pero durante 2 años Adolf
ni estudiaba, ni trabajaba y estaba cómodamente instalado en la casa de la madre. Así que se dedicó a leer y llenar los cuadernos que llenaba en la secundaria y en la primaria, rascándose los huevos en alemán. ¿Sí? Hay unos cuantos que lo deben hacer. Así sí, rasquen, imagino que ahora se hace normal. Obvio, es como en vez de tener TikTok, el flaco dibujaba. Claro. Entonces conoció a quien se cree que es la imagen que hay ahí, un chico sin bigotes, que se llama August Kubisek, que se supone que es el único amigo de Hitler. Tenían casi la misma edad y compartían el arte, pero Kubisek iba para el lado de la música. Entonces, este flaquito lo que tenía de amigo de Hitler era que era muy introspectivo y se bancaba que le dijeran cualquier boludez. Y Hitler en ese momento, como luego, tenía muchas boludeces para decir, entonces entre los dos se conectaban muy bien. Él que no decía nada y Hitler que lo mataba discursos y quejas y muchísimo, pero muchísimo, pero muchísimo ego. Entonces el flaco solamente quería escuchar música, dijo, sí, sos el mejor pintor, dale para adelante. Y acá empieza un punto de quiebre, un momento bisagra, que es en octubre de 1907, Hitler, con ese ego en el corazón, en el alma, él sabía que era un buen pintor, y hasta acá me gustaría hacer un paréntesis, porque muchos lo bardean, pero con tenía 18 años y era autodidacta. Sí, no, pero acá de la pintura hablo, del otro ¿Hizo algo malo? No, hasta este punto no, solamente odiar al padre, que creo que todos lo hacemos, en algún punto. Pero bueno, tenía 18 años y era autodidacta, y bueno, nada. Él creía que le iba bien, yo creo que con 18 años yo no podría hacer ni una pintura de lo que hizo él, pero él creía que estaba a la altura de los mejores. Y fue en 1907, se trasladó a Viena, se presentó al examen que le abriría las puertas a la Academia de Bellas Artes, gracias a la ayuda de la madre monetaria y del padre que falleció y dejó una buena pensión, y 4 palabras le respondieron: prueba de dibujo insatisfactoria. Hitler ahí empezó a generar un odio. Claro, ahí se pudrió todo. Esa fue la culpable de todo el quilombo que se hizo después. ¿Quién escribió esas 4 palabras? Las 4 palabras que por favor. Ese que viene ahí es Kubisek. Ese es el amigo que yo les decía, que estaba ahí en loop. Ese es Kubisek. Bueno, pará, porque eso no es... Tiene una cara de tener los huevos rotos, ya, me están escuchando. Claro, obviamente. Sí, como, claro, basta, déjame escuchar música. Sí, bueno, está bien, vas a conquistar el mundo, sí, dale. Es que como han visto, las pinturas son más que nada, perdonen si le erro, ¿no? Pero estas son las primeras de 1908 y 1909. Ven como esas son más que nada de arquitectura. Claro. Arquitectónica, lo que se llama. Entonces él fue caliente a hablar con el director y le dijo: escuchame una cosa, ¿cómo me vas a dejar afuera a mí? Que soy un ¿Vos sabés quién soy yo? ¿Vos sabés quién voy a ser yo? Claro. ¿Mi plata no vale? Yo vas a saber lo que voy a hacer. Y lo anotó en la libretita y al toque. Y le dijo: mirá, decime tu religión y tu nombre. Como pintor dejas mucho que desear, pero podrías estudiar arquitectura porque la verdad es que se te da bien. Y Hitler un segundo dijo: está bueno. Y el segundo dijo: necesito terminar el secundario, ¿sabes qué? Váyanse todos a cagar, todas las decisiones que vengo tomando hasta ahora van para la pintura, no puedo estudiar arquitectura. Así que siguió, permaneció unas semanas en Viena, noqueado por este revés, y deambuló por las calles sin contactar a su familia, ni siquiera sin contactar a Kubisek. Así que volvió a Linz, ya que su madre estaba enferma de cáncer, y en 1907, diciembre de 1907, el mismo año que había tenido la negativa de arte, tuvo que despedir a su madre. Falleció, así que tuvo un año desastroso, y tras el entierro de su madre recibió muchísimas presiones familiares para decirle: escuchame una cosa, dejá de hacerte el pintor y ponete pantalones largos en ese momento, y dedicate a cuidar a la otra hermana que estaba viva, que era Paula, que tenía 11 años. Adolfo dijo: no, voy a volver a Viena porque soy un gran pintor, y todo ese año que pasó supuestamente se dedicó a mejorar su pintura. Y en febrero de 1908 estaba ya en Viena instalado, en una mujer que le alquilaba la habitación. Volvió Kubisek para decirle: che, pagamos miti el alquiler.
y compartieron cuarto. Kubitschek de inmediato piensan ¿qué piensan que puede haber pasado con Kubitschek? O sea, se presentó al igual que él, pero él quedó. Él quedó y empezó a avanzar en su academia de música y aprobó el examen de ingreso y avanzó y también avanzó el resentimiento y la envidia de Le pidió el nombre a él también. claro. Dame tu nombre completo y vos Totalmente. también dame tu religión. Iba sumando Luego- personas. No Ahí tiene la que ver Death en Note- esta la Death Note de historia que Hitler vamos a iba contar. Claro, el único amigo, porque es el único que lo soportó, así que más o menos lo bancó. Amigo, no. Ese año pasó, 1908 pasó, vuelve a Viena, prueba nuevamente en la academia y esta vez resultó peor que la primera, ni siquiera tuvo el examen, porque cuando vieron todos los dibujos que él había hecho, le dijeron, ¿sabes qué? No, ni te presentes. Y eso fue demasiado para Hitler porque abandonó su alojamiento, la habitación que estaba con su amigo, y ya sin el amor de la madre ni del padre, y ni siquiera el amigo, se fue sin despedirse, y con 20 años, en septiembre de 1909, empezó a vivir en la calle, durmiendo en habitáculos miserables, mendigando y haciendo trabajos ocasionales para llevar maletas y pintar cada tanto alguna cuestión. Ahora me gustaría que ustedes, que ya vieron alguna de las pinturas, ¿creen que era buen pintor? Yo creo que sí, yo creo que sí. Está muy por encima del promedio. Sí, Hay sí, murales sí. en Palermo que son una garcha, de eso que pintó el chabón está buenísimo. Claro. Hay unos Bueno, cuantos ni que hablar. son muy famosos, yo a veces veo. Milo Claro. Lockett, para mí es un ejemplo. Bueno. Yo veo Milo Lockett y pongo a mi sobrino y creo que va mejor. Claro, ¿eh? Imagínate Es si una Milo pelea- Lockett pelea hubiese cabeza a sido. cabeza. Imagínate si Milo Lockett hubiese sido alemán y hubiese nacido en la época de Hitler. O sea, hubiese sido peor. Bueno. Para la mí igual cuestión se es la que tenían muchos jurada, aspectos- no lo dejaban entrar a la universidad por algo, Sí. Había ahí habría que averiguar Yo quién creo- era la directora de ese Algo lugar. había ahí. Yo creo Algo que sí, había bueno, ahí. hubo muchos análisis posteriores, obviamente, de su arte y tenía cuestiones que, obviamente, como nosotros no pintamos, no sabemos, pero el punto de fuga, había muchas líneas que si ustedes las trazan, hay ventanas que están muy mal y había un detalle muy interesante que es que en las pinturas, cuando él es un poco más grande, en 1912, 1913, 1914, donde las estructuras se ven lindas, no había gente casi. Y eso fue como un punto que los expertos de hoy empezaron a analizar como que, claro, tenía un temita con la gente. Quería y por eso limpiar no las todo. pintaba. Quería Limpiar la todo. Por ciudad eso solita. hay muchas pinturas que están limpias, ¿viste? No hay gente. Claro. Bueno, en esos albergues de indigentes se cruzó con un flaco que se llamaba Reinhold y que era un vivo y le dijeron, mira, haz una cosa, empezá a pintar estampitas y cuadritos que yo los empiezo a vender y empezaron a hacer una sociedad 50-50. Y empezó a vender muy bien. ¿Saben lo paradójico de esto? Que muchas de las pinturas que Hitler empezó a pintar y de las estampitas que luego pasaron a ser más grandes, las compraban judíos, que se la vendían a judíos burgueses que pretendían decorar sus casas. O sea, en ese momento, muchos judíos se hacían los vivos y decían, se lo compré a un flaco de la calle y este lo revendo. Bueno, eran las pinturas del capo del Tercer Reich. Mirá vos. Empezaron a haber debates políticos, empezó a haber menos tiempo para la pintura y en mayo de 1913, con 24 años recién cumplidos, Hitler se trasladó a Múnich para tratar de que su arte empiece a mejorar en tema monetario y en tema de decir, listo, ya me alejo de ese flaco que vendía 50-50, los quiero empezar a vender yo, pero el tema es que no le fue tan bien y se fue decantando hacia la política. Alquiló una habitación en ese momento, antes de la Primera Guerra Mundial, y se registró como, lo voy a leer, Adolf Hitler, pintor de perspectivas arquitectónicas de Viena. O sea, Mirá el título ¿quién que sos? tomó. ¿Quién sos? Soy pintor de perspectivas arquitectónicas de Viena. Un nicho así chiquito, ¿no? Inmediatamente comenzó a pintar cuadros, intentaba venderlos con escaso éxito y en 1914, como saben, estalló la Primera Guerra Mundial y con 25 años se metió en el conflicto bélico. En las pinturas que ahí estaban pasando, si ustedes ven, hay un par de pinturas de guerra y algunos del ejército, y como van a ver, la parte humana le salía muy mal pintarla y es muy difícil, o sea, a ver, ahí yo te voy a decir cuando tan chan chan. Acá ya estaban limpias, ya no había gente. Sí, no, ahí
Esas las empezó a pintar en 1914-1916 con lo que tenía, obviamente, no tenía tanto. Pero Esto parecería ser a lápiz directamente, por lo que se ve como un... hay un poco de acuarela, pero es mínima. Si se le complicaba pintar con menos artilugios, se le complicó un poco más. Si avanzás, hay algunas más. Y esas, ¿ven la gente como la pintaba? La pintaba, y acá hago un paréntesis, gente, yo no sé de arte, yo solamente estudié este tema y se los transmito, pero se dan cuenta que la mano del que tiene el copete en la mano está deforme y la verdad se le complicaba. En las trincheras encontró un hueco para dibujar y hacía este tipo de caricaturas, hacía paisajes, y a mediados de, cuando ya la guerra avanzó, en 1918, a un mes de finalizar la guerra, un ataque británico de gas asfixiante lo dejó ciego. Lo complicó porque no podía seguir pintando. Y acá, cuando se despierta, lo llevan al hospital, cuando se despierta, le dicen, ¿sabes qué, Adolfo? Cagamos, perdimos. Y ahí el flaco, sumado a todas las complicaciones de arte que tenía, que lo habían negado, furioso y convencido de que el desastre había sido por la traición de los civiles, los socialistas alemanes y los judíos por sobre todas las cosas, decidió dedicarse a la política de lleno. Acá hay un gran paréntesis que no vamos a tocar el tema, que es el que todos conocen. El flaco ascendió increíblemente en el poder y, como era esperar, en su posición más alta y absoluta, empezó a promover el arte que le gustaba a él y a denigrar y a prohibir lo que a él le parecía malo. O mejor dicho, que no coincidía con su política, con su ideología política. Ya no pintaba, pero imponía qué se debía pintar y cómo. Claro. Hitler y los suyos, que todo perspectiva y claro, no, que no haya y acá sucedió algo muy interesante que está en la carpeta del arte, ahí que hay un videito. No lo pude cargar el videito, A ver, para que ya lo intento poner, pero mientras charlen. Bien, en julio de 1937 el partido nazi montó 2 exposiciones paralelas en Múnich. En una parte, imagínense que estaba la gran exposición de arte alemán. Ahí había gente musculosa, gente rubia, gente linda, niños jugando en praderas, no había guerra, estaba todo muy bien. Eso supuestamente era... ese no... Está en una carpetita el otro. Ese como de relleno de cómo era Alemania en ese momento. Igual sirve para verlo. El otro me parece que no lo está leyendo, Bueno, no importa, no pasa nada. La cuestión es que mientras se había inaugurado la Casa de Arte Alemana y mostraban todos estos rubios pintados, hermosos, la familia rubia, ojos celestes, musculosos, por otra parte, al otro día crearon la muestra de el arte degenerado. Si no figura acá, después lo ponemos en la pestaña comunidad para que lo vean. En el Instituto Municipal lo pusieron. ¿Qué tenía que ver el Instituto Municipal? Era que las ventanas hacían entrar apenas la luz. Entonces la gente que iba a ver eso, ya los cuadros los veía muy mal. En penumbra, digamos. En penumbra. Y también lo colgaban sin marco, los lienzos puestos torcidos, y en vez de dejarle comentarios como muchas veces se ve, acá se ve la pintura en tal época, decía algo, por ejemplo, vemos alrededor de nosotros este engendro de la demencia, de la desfachatez y de la inutilidad y la depravación. ¿Saben qué estaban viendo la gente? Estaban viendo a Van Gogh, a Picasso, a Cocolla Matisse, a Kandinsky. Despreciaban todo. A los mejores estaban en el arte degenerado. Que casualmente, luego de esta muestra a futuro, por estar privados, ¿qué pasa? Triunfaron gracias a esa exposición. O sea, lo negativo en esa época, en el futuro, fue lo mejor. Para no estirarla mucho, lo voy a hacer un resumen y voy a decir que toda la arquitectura que él tenía en su cabeza la fomentó en el Tercer Reich con el arquitecto que era su mano derecha, que se llamaba Albert Speer, que fue, como ya sabrán, que creó todas esas mega obras arquitectónicas. Bueno, estuvo basado mucho en lo que él quería pintar y lo que el flaco le dejaba hacer y lo que el Tercer Reich le permitía. ¿Qué pasó
Bueno, ahí él estuvo feliz, después se terminó muriendo como quieran. Acá en Argentina se pegó un tiro como quieran. ¿Y qué pasó con las pinturas de Hitler? Muchas fueron confiscadas por los rusos y por los estadounidenses y están guardadas para no exponerlas por un tema obvio, que es no van a exponer algo que hizo un genocida del tamaño de él. Pero estas creaciones, en el 2014, un coleccionista anónimo del Oriente pagó 130.000 euros por una acuarela hitleriana. Y un año después, celebrada en Alemania, recaudaron 400.000 euros por 14 acuarelas y dibujos de Führer. O sea, eso que vieron ustedes, que eran de un tamaño pequeño, por 400.000 euros la vendieron. Una monedita importante. Unas moneditas. ¿Y ustedes comprarían una pintura sabiendo que fue de él? No, si más allá del dinero, allá del dinero. No, si sé que es de él, no. Voy a lo mismo de los niños llorones, es como que no. Ya me causa un poquito de impresión. Y rechazo totalmente. Claro. Imagínense, ¿no? Si Hitler pintaba un niño llorón, o sea, no se prendía fuego, no explotaba. Explotaba el planeta. Claro, la cuestión acá es que en febrero del 2019 se hicieron ventas, como ya sabrán, de gente que se robaba cuadros. Hubo ventas. En febrero del 2019 se levantó un cierto revuelo porque las subastas Weidler, llevadas a cabo por Kathleen Weidler, se vio obligada a hacer una explicación luego de una venta y dijo: les explico al público de que la casa desenmarcaba de toda... Perdón, la casa de ventas, ¿no? de subastas evitaba todo tipo de responsabilidad moral por el objeto que iban a subastar. Y ahí hay una pintura que se llama Aldea junto al lago y de las montañas, y era una acuarela que, si ustedes lo ven, nada, era una acuarela de Hitler. Y la puja comenzó con 45.000 euros. Nadie levantó la mano. El fracaso de la subasta hizo que las noticias se levantaran y días después se confirmó que fue vendido por alguien anónimo a 30.000 euros. Algún nazi o algún alemán. Compró, claro. Para terminar, uno de estos cuadros que aparecen de Hitler para vender, que muchos piensan que son truchos. O sea, no se sabe hoy en día con ciencia cierta si ese cuadro firmado por Hitler es o no es. Estas que vieron en las pinturas sí, porque están sacados por el tema de los rusos y los estadounidenses. Un tipo compró por $300, el director del Museo de Noruega, por $300 una pintura que Hitler había pintado supuestamente en 1940. Perdón, la compró en 1940. Lo curioso es que, como era de Hitler, empezó a buscar en los marcos a ver si había algo. Capaz que había un mapa de un tesoro nazi, del oro o lo que sea. Y aparecen estas imágenes que vamos a ver en pantalla. A ver, esas 3 pinturas fueron pintadas supuestamente, por eso no se sabe, y nadie se quiere poner a analizar porque no quieren tener contacto con Hitler. Entonces, se supone que Blancanieves, los 7 enanitos de Blancanieves y Pinocho fueron pintados por Hitler y que copió a Walt Disney, ¿no? Otro ilustre antisemita, pero no es para hablar ahora. Y con estos enanitos que tienen contacto y tienen conexión con la historia que va a contar Matías, los dejamos ahí. Mira, al final Hitler no era tan despiadado, chicos. Pintaba enanitos lo bonito que pintó ahí, los enanos, Pinocho. Bien. A mí me hace pensar esto que... ¿Vieron que hay una frase que dice que un mal día, la diferencia entre un héroe y un villano es un mal día? Que un mal día puede convertir a un héroe en villano. Digo, acá, si esa frase fuera dada por cierto, un mal día puede convertir a un posible héroe en un villano, un mal año puede convertir a cualquiera en un Hitler, entonces, ¿no? Digo, porque claro, el 1907, si no recuerdo mal de lo que acabas de decir, 1907 fue como el año bisagra donde todo le sale absolutamente mal. Claro. Es como... Lo dieron vuelta, sí, la cabeza se le explotó. Pongamos por caso que ese año no se le moría la madre, o sí entraba a Bellas Artes, o el amigo le daba un poco más de bola. Digo, si cualquiera de esos factores hubiera sido algo diferente, digo, hubiera cambiado realmente la perspectiva, digo, porque no es un tipo que estaba obsesionado con convertirse en un militar. Digo, probablemente sí quería ser alguna especie de líder, pero se hubiera conformado con ser un líder artístico, ponele quizás, con encabezar un movimiento artístico, porque tenía el ego evidentemente muy alto.
pero digo, y Totalmente. si hubiera podido realizar ese fetiche de ser un líder artístico, digo, se hubiera conformado, calculo que esa es una pregunta que ya tantísimos se han hecho, ¿no? Claro, es que el flaco nunca estudió arte. Él fue autodidacta. Todos esos cuadros que pintó los pintó autodidacta. Imagínense a alguien que le diga, no, boludo, a la ventana hacela así, la perspectiva cambiarle un toque, y capaz que entraba. Y, Claro, Era una y cuestión igual, de cariño, que igual, alguien lo ayudara, que alguien, que es alguien le una diera un cuestión de poco de buenos perspectiva. consejos, ponerle claro, perspectiva. un poquito, ¿viste? Un empujoncito y entraba. Igual yo creo que en esa época, hoy en día no es tan así, pero en esa época había mucha mayor exigencia con el arte. Sí, Era las esculturas, no solamente la pintura, sino las esculturas, la música, todo era mucho más elaborado, mucho más sí. complejo y había una exigencia altísima. Hoy en día ya es como que ¿viste? Se desarmó un poquito, se Sí, deconstruyó Sí, toda esa ya exigencia. no es tan elitista, además. Claro, hoy en día cualquiera puede hacer arte, te salga como te Nick. salga y se basan más en los sentimientos, ¿no? En lo que uno En siente. y lo Gaturro. También, Gaturro. claro. Imagínate la estatua de Gaturro ahí al lado de esas construcciones Imagínate. mega gigantes, ¿no? O sea, Claro. ¿cuánto duraba? Una bomba atómica. Ahí caía, tiralo ahí. Claro, sí, directamente. ¿Cómo sería la realidad alternativa en la que Nick no la pega con Gaturro, no la pega nunca? Todos ¿A le dónde? dicen, sos un hijo de Yuta, eso es un robo a Garfield, no sea forro. Imaginen esa realidad donde Nick es totalmente denigrado por todos sus colegas, rebota en todos los lugares donde presenta sus dibujos. ¿En qué se habría convertido El Nick, cuarto no? Rage. Claro, ¿Qué hubiera Cuarto Rage. pasado? que estaría. Porque que es bastante de hijo de Yuta en pensamiento, ya lo sabemos también. Entonces imagínate qué hubiera pasado si encima no invocaba esa cosa que hizo, ese plagio enorme. Claro. Miedo absoluto de esa realidad distópica. ¿Dónde estaría? Bueno, yo tengo, vos sabés, yo a Esteban le mostré, yo tengo algo entonces, che, de Adolf, ¿eh? Porque te acordás que yo te es mostré unas verdad. pinturas que yo hice. Yo soy autodidacta de pintura, no las tengo acá para Tengo algo de mostrarles, Adolf. pero No, pinté chao. unas cuantas que son tan buenas, ¿o no? Yo soy medio oscurito, boludo. A mí no me mates. Tratá de. No creo que Así se que- monetice este video, ¿no? Ey. Pero no importa. Voy a empezar a ver qué hago de mi vida. ¿La a podés partir de mostrar ahora. en la pestaña comunidad? Sí, yo después le subimos la foto de algunos cuadros que hice yo para que los Me vean. gustaría que como desafío después también Esteban y yo tengamos que subir un dibujo nuestro también. También puede ser. No, pero ¿No? Y tuve un todos subimos momento. un dibujo de cada uno. Tuve un momento de mi vida que me pintó la pintura, o sea, me pintó pintar, porque Pintó pintar. mi abuelo era pintor, como les dije, y mi abuela me regaló parte de los óleos que tenía. Entonces ahí arranqué. Y me gustó la onda, ¿viste? Y estaba bueno. El tema que, bueno, había que tener un lugar, un espacio, y ese era el medio del quilombo que había. Entonces quedó Había que tener ahí. aviones, ametralladoras. Claro, un después ejército. matar gente y todo eso ya era un quilombo importante. Así que, nada, me dediqué a YouTube directamente. Pintó bardo. Muy bien. No sabía qué pintar y pintó bardo. Claro. Bueno, bueno, lo que me resulta interesante de esa historia, y que de algún modo se conecta y se contrapone con lo que va a seguir, es que en esta historia que contás, Esteban, como que la gente hasta conserva un poco de pudor, podemos decir un poco incluso hasta de pudor moral, y dicen, no, si la obra pertenece a este dictador, prefiero no tenerla en casa. Sin embargo, ahora vamos a adentrarnos en un mundillo donde parece que la gente sí siente cierta atracción por alguna obra, y sobre todo, e incluso más, si esa obra tiene algún trasfondo particular. Me gustaría arrancar esta historia mostrándoles algo. ¿Puede ser la imagen número 1? Esta que están viendo acá es la tapa de un documental. Vamos a hablar de este documental, pero lo que más nos interesa es hablar un poco de la obra de arte esta que estamos viendo, que le da, que ya les digo, funciona como tapa de este documental. Vamos a hablar, fíjense bien, véanlo bien a este sujeto que aparece, porque vamos a hablar mucho de él, vamos a hablar de esta obra de arte, vamos a hablar de cómo llegó a ilustrar este documental, pero para saber todo eso vamos a tener que hablar un poquitito del contenido de este documental. Y este documental habla de una persona llamada Gigi Allen. Spoiler de por medio, Gigi Allen no es el que pintó este cuadro, pero sí es el que aparece ahí. Esta persona que están viendo acá, ese rostro, es el de un tal Gigi Allen. Mírenlo bien, fíjense, es un tipo que se deja los bigotes de un modo extraño. De hecho, incluso al revés que los de Hitler, digo, no tiene la parte No tiene el del medio. centro.
exactamente, sino que al revés, tiene como los costaditos, tiene una especie de barba símil a la que yo luzco acá tan decorosamente, y es un ser que, así pelado, tiene acá como una cruz acá, un tipo de mirada desafiante, no mucho más. No podemos decir, a ver, si qué tan lindo o no es esta obra, pero vamos a conocer la historia detrás porque realmente es muy interesante. Así que ahora saquemos esta imagen y vamos a entrar a saber un poquito más de quién era Gigi Allen, y quiero que todos los que yo les voy contando de Gigi Allen siempre lo piensen a él y se lo imaginen así, como lo pintó esta persona que ya vamos a describir quién es. Gigi Allen es, si bien no fue el que pintó esto, sí fue un artista. Se hizo un documental sobre él porque fue un artista y no fue cualquier artista, sino que es considerado uno de los artistas más revolucionarios de la contracultura y uno de los artistas más escatológicos que hayan pisado la tierra. Gigi Allen nació el 29 de agosto de 1956 y nació con una particularidad. Diría yo que nació casi portando una cruz, y es que su padre le puso por nombre Jesucristo Allen. Jesucristo Allen. Imaginen, ¿no?, que el nombre con el que uno nace, con el que empieza a hacerse conocido cuando es niño y empieza a presentarse: hola, yo me llamo Marcelo, yo me llamo Juan, yo me llamo Jesucristo. Un santo, un tipo... Imagínense, claro. Imagínense que en primera instancia, yo no sé si es verdad que esto de que los nombres, depende cómo te llamás, te pueden condicionar a tener mayor o menor éxito en tu vida, pero sí me imagino que por lo menos hay algunos nombres que sí pueden llevarte por el camino de volverte una persona susceptible al bullying, por ejemplo. Que es un poco lo que le pasó de chiquitito a Jesucristo Allen, que de algún modo, por llamarse Jesucristo, no era justamente el más agraciado de la clase, sino que de algún modo se tenía que bancar a todos sus compañeros cargándolo. Pero no solo esto, porque si vamos un poco en el trasfondo, ¿por qué alguien le pondría Jesucristo a su hijo? Bien, podemos deducir que era una persona, sus padres, personas muy católicas. No solo esto, el padre de Gigi Allen, de Jesucristo Allen, hasta este momento, no solo era muy católico, sino que era un fanático, cuasi enfermo, que estaba convencido de que su segundo hijo, este Jesucristo Allen, iba a ser una especie de mesías que iba a llevar a la humanidad a su salvación. Estaba convencido de esto, y para que esto fuera llevado a cabo muchas veces lo encerraba a Jesucristo Allen en el sótano, lo obligaba a rezar repetidas veces. Si no hacía lo que él le proponía, lo amenazaba con matarlo. Muchas veces también él quiso sumar a su familia a que, bueno, miren, si no logramos con esto que él sea el nuevo Salvador, nos tomamos todos acá veneno y morimos todos acá en un acto así solemne para entregarnos a Dios. Imaginen vivir en ese contexto, ¿no?, de constante tensión por un padre mega abusador y con un padre con una mentalidad perturbada por lo menos. Entonces, Jesucristo Allen nace en este hogar despilfarrado, donde todo se va por las nubes, con un padre muy violento, con un padre alcohólico, con un padre que lo vive amenazando, con un padre que incluso le exige que tarde o temprano, mirá, Jesucristo Allen, que por algo te puse Jesucristo, más vale que tarde o temprano vos traigás el bienestar a la humanidad. Atosigado con todo eso y obviamente atosigado con el bullying que le toca atravesar. Imagínense que Jesucristo Allen no iba a salir muy bien parado de tantas tensiones, y empezó a tener sus válvulas de escape. La primera de ellas fue que dijo: este nombre no me está trayendo ningún beneficio, así que aprovechó que su hermano menor, que luego lo acompañaría en muchas de sus travesuras y aventuras, aprovechó que su hermano menor su hermano mayor le costaba decir Jesucristo, y le decía Gigi, y entonces él dice: me voy a rebautizar como Gigi Allen, así dejo de decir que me llamo Jesucristo y me saco esta cruz de encima, y aparte empiezo a tratar de hacerle un poco de frente a todo este bullying que me viene. Entonces, ¿y cómo hizo para hacerle bullying? De algún modo empezó a encontrar su lugar dentro de la contracultura, donde habitaba un gran número de marginales, desde artistas marginales hasta delincuentes. Entonces, de algún modo empezó a nutrirse de ese mundo más periférico, ese mundo donde habitaban los extraños, los outsiders, y empieza a consumir un estilo de música por el que yo profeso mucho cariño, que es el punk. Él ve en la figura del punk, en esta idea, este movimiento punk que de algún modo se anteponía a las normas, se anteponía a las religiones, se anteponía a cualquier tipo de autoridad, empieza a ver una válvula de escape y obviamente, ¿no? Dice, bueno, un tipo que está desahuciado porque no quiere a su familia, un tipo que está desahuciado porque la escuela le parece un lugar de opresión, un tipo que está desahuciado porque la sociedad lo vive señalando y burlándose de él, encuentra en todo esto, imagínense, la salvación. Claro. Dice, sí, el punk es mi lugar, un lugar donde puedo ser todo lo anti que yo quiera y donde puedo expresar el enojo real y la frustración y la violencia que estoy cargando encima. El tema es que obviamente, más allá de tratar de empezar a formar sus bandas punk, también como les decía, esto le lleva a tener ciertos roces con tempranas adicciones,
y con unas cuantas varias malas juntas. Entonces, a muy temprana edad, y con esto estoy diciendo mucho antes de coquetear los 15 años, Gigi Allen ya era adicto a drogas pesadas, ya había cometido varios delitos y había estado ya un par de veces en prisión. Pero también él a su vez estaba muy enfocado en que iba a lograr sobresalir, al menos como músico, y seguía insistiendo con esto de tocar punk, de formar bandas. Y se empieza a hacer un aura de tipo de algún modo extraño y estrafalario, porque en sus escenarios siempre insultaba al público, escupía, a veces aparecía medio desnudo, entonces siempre trataba de ser provocador y polémico y se había hecho un pequeño de renombre, pero estaba sinceramente, pareciera que destinado al fracaso, porque si bien llamaba la atención, todavía nadie garpaba en entrada para verlo, entonces de a poquito su fantasía de convertirse en una estrella se iba desinflando lenta, pero progresivamente se iba desinflando. Gigi Allen de pronto se daba cuenta que, bueno, su plan no iba a llegar a ningún lugar hasta que decide hacer algo, como una especie de broma, que termina cambiando su vida en absoluto. Y dice, esto ocurre cuando él tenía 29 años, él agarra y decide, dice, antes de salir al show me voy a tomar un laxante. Acá los impresionables bajan el volumen, porque acá se acá es donde acá se va a embarrar un poquito. Se embarra. Van a descubrir que el éxito es una mierda. Pónganse ¿Qué las pasa botas con esto? Gigi Allen dice, voy a tomar laxante antes del show. Y esta vez no solo voy a escupir al público, no solo le voy a revolear con cerveza al público, no solo lo voy a insultar, sino que voy a hacer caca en el escenario. La joda casi le sale mal porque él muy bien no sabía cómo funcionaban los laxantes, se los toma bastante tiempo antes y cuando está llegando el show él ya casi que no aguanta y ni bien primer tema, 1, 2, 3, 4, ¡pa! Se desgracia en escenario. ¿Qué pasa? La gente sale huyendo de ese show, sale huyendo. No queda, para el segundo tema ya no había nadie, imaginen el hedor, la pestilencia, imaginen que había una situación poco agradable, la cagó. Los de la banda dijeron, no, la cagaste, fuiste muy lejos, etc. El tema es que él tenía 2 fechas, y a la segunda fecha, el lugar estaba hasta las pelotas. En la primera fecha no la puede terminar de hacer de tanta gente que se va, por el show lo tienen que suspender, pero para la segunda fecha caen un montón, porque se había corrido la voz. Dijeron, ojo que este chabón está loco posta. Este chabón escribe pan, hace pato, pero está loco posta. Y de repente se corre la voz y un montón de gente que muy ya se habían parado todos lejos del escenario, ¿no? Todos sabían que, a ver, ninguno se fue a regalar ahí, a poner la carita cerca de lo que estaba por pasar, pero fueron un montón y todos lejos del escenario lo miraban. Gigi Allen esta vez no había tomado laxante, pero dijo, encontré la mía, este es mi nicho. Así que hizo un poco de esfuerzo, un poco de esmero y volvió a hacer su acto de defecarse en el escenario para consagrarse de ese momento y ahí en más como el punk fecal. Empieza a convertirse en el punk fecal. Él se convierte en el punk más extremo de todo el momento. Esto con 29 años. Dice, encontré mi nicho, acá estoy yo, ahora sí, decide, no voy a ser el Mesías que dijo mi viejo, voy a ser la mayor estrella punk de la historia, y empieza con esto a irse un poquitito cada vez más al pasto, porque empieza a llevar todas sus ideas cada vez más al extremo. De hecho dice, yo estoy contra todo tipo de autoridad e incluso contra todo tipo de mandato, incluyendo los más básicos como bañarse. ¿Por qué me voy a bañar?, dice él, y empieza a ostentar y empieza a sentirse orgulloso de su olor a mugre, y empieza a llevar como estandarte, lo invitan a entrevistas y todo, y él todo el tiempo pide, oleme, a ver qué es el punk, ¿querés saber qué sepa? No, oleme, mirá, pestilencia, un tipo con olor a caca encima. El tema es que uno dice, bueno, estos coqueteos, muy cercanos, por ejemplo, a los de Piti Álvarez, si vamos a hablar de nuestras tierras, ¿no? Este coqueteo con llevar todo demasiado lejos, a veces termina mal. Y sucede que Gigi Allen tanto rompe, tanto provoca, tanto mecha, hacen todo, que el 25 de diciembre, las navidades de 1989, Gigi Allen termina preso, ya por 10ª vez, pero esta vez había agredido gente, esta vez en estado de ebriedad, le había roto la nariz a una mujer en el show, y lo terminan metiendo preso, y esta vez no sale con la excusa de que él era un artista incomprendido al que no dejaban expresar, sino que termina preso. Termina preso del año 1989 al año 1991. 2 años en Naca, ¿sí? Convengamos que 2 años en Cana te dan tiempo suficiente para pensar qué cosas hiciste mal, de algún modo decir, bueno, puedo seguir siendo punk, pero voy a tratar de no cagarme tanto encima. Digo, tuvo tiempo de pensar. Entonces, ¿salió Gigi Allen mejorado de todo este asunto? ¿Salió como hecho un mea culpa? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se logró limpiar? ¿Se hizo evangelista estando en la cárcel? No, para mí salió peor.
Para mí salió mucho más complicado el loco. Yo no creo hay forma, no hay forma de que se arregle ya eso, creo. Yo no conozco la historia, pero creo que zafó de ir al famoso baño de la cárcel, ¿no? Si no se bañaba, o sea que no tenía problema con que se le caiga el jabón. Y claro, no lo agarraba nadie, o sea, dormía solo. Estaba Imagínate. Cáguense. Tenía los anticuerpos puestos, creo claro, el chabón no se bañaba. Sí. Creo que no, salió peor. El tipo efectivamente en la cárcel escribe lo que se conoce como el manifiesto Gigi Allen, dispuesto a decir, ahora van a ver, así que me quieren encerrar a mí 2 años. El tipo junta rencor, junta bronca, le empieza a agarrar de todo y sale convencido a que si antes había sido revolucionario, ahora iba a romper todo realmente. El tema, y acá es donde las cosas empiezan a tomar, empiezan a la curva de la coordenada 3, es que estando en prisión, él tiene esos 2 años donde escribe su manifiesto y también tiene bastante tiempo para escribir un par de cartas. Y entre las cartas que hay, él admiraba muchísimo en esta adoración que tenía por todo lo que fuera prohibido de algún modo, por todo lo que fuera moralmente inaceptado, empieza a tener una relación por correspondencia epistolar con un personaje llamado John Wayne Gacy, que también estaba en cárcel. Y acá vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a conocer a este amigo que se hace Gigi Allen mediante correspondencia y mientras pasa su tiempo en cárcel. ¿Quién fue John Wayne Gacy? Gacy a partir de ahora. ¿Quién fue Gacy? Un tipo que quizás muchos de ustedes conozcan. Yo se los voy a resumir del siguiente modo. Año 1942 es cuando él nace. Inmediatamente, él, al igual que Gigi Allen, vive en un hogar horrendo, con mucha violencia familiar, con un padre que lo golpea muchísimo, trata de adaptarse a la sociedad, trata de ser un ciudadano que pasa desapercibido, con buenos morales, aceptado por sus vecinos, que saluda a todos, hola, ¿qué tal? Pero adentro tenía mucho rencor, estaba muy dañado, y es un tipo que para sus 20 y pico termina en cárcel, a los 20 y pico termina en cárcel por haber abusado de un niño. Le dan cárcel, ¿sí? Escuchen esto, lo mandan en cana y le dicen, vas a estar en cana, esto es en el año 1968, por 10 años, le dicen. Tenés cana, de acá por 10 años vas en cana porque la verdad que sos un desastre de persona. O sea que él tendría que haber estado en cana hasta el 1978, este Gacy. El tema es que logra salir porque su abogado hace unas triquiñuelas y logra salir a los 10 meses. Y hasta el año 78, que es cuando él tendría que haber estado en cárcel, mientras él está fuera, se termina de convertir en uno de los mayores asesinos seriales. En esos años en los que él estuvo afuera, cuando en realidad tendría que haber estado adentro, se gana toda la popularidad que conocemos nosotros, porque Gacy no es otro que el gran payaso Pogo, que ustedes conocerán, calculo que muchos de nuestros oyentes también, que Pogo fue, según muchos, el payaso asesino que podría haber inspirado a Stephen King para escribir It. Hablamos en potencial porque Stephen King, si bien alguna vez ha asumido y ha dicho, sí, yo conocía la historia de Gacy, la realidad es que Stephen King nunca dijo, yo me basé específicamente en Gacy para hablar de un payaso asesino. El tema es que Gacy, cuando sale en cana en el 68, 10 meses después, que le dicen, ¿te vas a portar bien? Sí, por supuesto que me va a portar bien. De hecho, se pone un emprendimiento donde él va a animar fiestas infantiles disfrazado de payaso y hasta el 78, como le dije, se encarga de matar, torturar y abusar de más de 33 niños y adolescentes a los que secuestraba, hacía todas estas cosas que les digo y los enterraba en el sótano de su casa. Las cosas le terminan saliendo mal, tarde o temprano, y vuelve a caer en las manos de la justicia, y esta vez sí le dan prisión. En 1980 le dicen, basta, te zarpaste, ahora sí, y le dicen cadena perpetua. Ahí donde Gacy, a partir de ahí, está en la cárcel y es donde empieza a tener su relación con nuestro amigo Gigi Allen. Como les decía, acá se empiezan a conectar las cosas, porque como dijimos que salió Gigi Allen de la cárcel, con ganas de romper todo. Y tanta gana tenía de romper todo que realmente empieza a ser cada vez más obsceno, cada vez más provocador. Sus letras todo el tiempo ya hablan de cosas que ni siquiera representan a la ideología punk. El tipo realmente es desagradable en todo lo que hace. Y tanto logra llamar la atención de los medios y todo, que se hace un documental sobre él. ¿Cuál es el documental sobre él? El documental Hated, con el que arrancamos mirando. Y cuando ese documental se hace, dicen, che, necesitamos la tapa para este documental. Y ahí es donde Gigi Allen acude a su amigo Gacy, porque sí, Gacy, el payaso asesino, también era pintor. Y ahora es donde sí, Andrés, te pido por favor las imágenes que siguen hasta la 10,
y vamos a ver un par de cuadros que pintó Gacy, el amigo asesino, el payaso asesino, amigo de este tan virtuoso músico. Fíjense que pintaba calaveritas, algo que le gustaba, payasos, calaveritas con sombreritos de payasos, ¿no? Sus obras, hoy en día, enanos. Acá me gustaría hacer una pausa. Yo no conocía lo de Hitler y los enanos. Fíjense que él también tiene una pulsión con pintar enanos, y los de Blancanieves particularmente. Sí. Sí, hay algo particular ahí en los enanos que los atrae a este tipo de personajes. Creo que el problema de los enanos es Walt Disney. Habría que buscar ahí qué onda, me parece que ahí hay un tema. Tal cual, y además que los enanos eran 7 y siempre se coqueteó con la idea de que los enanos representaban de algún modo, como pasa con los pitufos, representan de algún modo los pecados capitales. Claro, entonces de algún modo hay con los pitufos y con los enanos en general, los de Blancanieves, esta idea de que son simbólicamente representan algo un poco más turbio de lo que pareciera. Entonces bueno, le gusta pintar enanos también. Le gusta pintar otras cosas, y mientras vamos a seguir viendo sus cuadros, yo les quiero contar que, a contrario con lo que pasa con Hitler, no hay tanta, si bien no hay tantas exposiciones de Gacy, porque sí puede llegar a pensarse que capaz que, bueno, es un asesino serial, ojo con mostrar sus cuadros porque se pueden herir susceptibilidades. La realidad es que se paga muchísimo, pero muchísimo dinero por sus obras, que fueron subastadas a lo largo de la historia, y que de vez en cuando alguno de los coleccionistas que la tiene vuelve a sacarla a la venta y dice, che, vendo esta, la permuto por esta otra. Se dice que el cuadro de Gacy que más, por el que más guita se ofrece, es uno donde pintó su casa y pintó el lugar donde había enterrado a los cuerpos de las 33 personas a las que mató, y ese cuadro dicen que es el más caro de él. Pintó a Jesucristo, miren qué tipo también, ¿no? Pegado, qué espiritualidad que movía Gacy. Como les dije, le gustaban muchísimo los payasos, incluso él ayudó a alimentar este fenómeno de que Stephen King e It iban un poco, It y él estaban un poco relacionados, por eso él también llegó a pintar a Pennywise, el tan famoso payaso de Stephen King. Hizo muchísimo, acá lo tenemos, de hecho, este Pennywise está pintado por Gacy. Acá pido que lo dejemos en pausa. Podemos dejar de compartir imágenes. Y este muchacho Gacy, bueno, de algún modo se convirtió en un gran artista, hasta que finalmente lo terminaron matando. Finalmente le dieron la inyección letal. Muere. Sus cuadros, como les decía, hoy en día siguen siendo buscados. Es uno de los artistas. No es el único asesino serial que se ha vuelto artista y que se ha vuelto un artista con fetiches. Digo, de hecho, Charles Manson ha pintado cuadros, Ramírez ha pintado cuadros. Esos cuadros están hoy en día de vuelta. No está prohibida su venta, no está prohibido su ponerlos en catálogos ni nada por el estilo. Sí, muchas veces se ha dicho, bueno, hacer exhibiciones o no ya es un paso más fuerte para dar. Claro. Pero Gacy promocionó con su arte finalmente se termina ligando al de Gigi Allen, y se hace este documental con el que decidimos abrir esto. Ahora, ¿por qué decidí abrir la historia con el documental? Porque el documental nos da una frutilla del postre, que es la siguiente. El documental se estrena, el documental le va muy bien. El tema es que cuando el documental está en postproducción, cuando ya se había tirado la primera tanda, pero todavía lo seguían postproduciendo para seguir mandándolo a festivales, efectivamente, y con 37 años, se muere Gigi Allen. Gigi Allen, que tenía esta vida al extremo, que había salido diciendo, voy a ser el mejor de los peores, se la termina dando muy fuerte en la pera, y termina muriendo a los 36 años, justo cuando el documental había salido. Qué joven, che, un tipo tan sano. Un tipo tan sano. ¿Quién lo hubiera dicho? Con 37 años. Con tantos anticuerpos, ¿no? O sea... Increíble. Además, en un momento dijo que había llegado a tener el fetiche de que cuando la gente iba a su casa, él rompía la cadena de la casa para que la gente no pudiera tirar el botón, y él después iba al baño a ver los excrementos ajenos. Digo, había generado un fetiche muy fuerte, o al menos eso él decía. También hay que potenciar esta idea de que era un artista provocador. ¿Qué tanto de lo que él decía en sus manifiestos es cierto o no? No sabemos. Capaz que se cagaba en los escenarios y después realmente vivía de algún modo un poco más desprolijo. No da la impresión de que sea así, pero... Capaz que buscaba algún auspiciante como Elite, Felpita, Higienol, algo de eso, ¿viste? No sé. La cara de Gigi Allen en un papel higiénico es hermosa. Digo, no, ya creo como que como Chovechito, pero... No. El tema es que, claro, se muere cuando están haciendo cuando el documental apenas estaba dando sus primeros pasos, y el director del documental decide de algún modo entonces incluir en el documental el funeral que se hace de Gigi Allen, también muy desagradable, el cuerpo expuesto de él casi desnudo como a él le gustaba en sus shows,
el cuerpo putrefacto, porque los fans de él piden que el cuerpo no tenga todos los servicios fúnebres que se le suelen hacer a un cuerpo, así se exhibía y tenía feo olor, como a él le hubiera gustado, decían. Entonces el director del documental va, registra toda esta movida y lo agrega al documental, y hoy en día el documental es un documental de culto, donde incluye toda la vida de Gigi Allen e incluso, como les estoy diciendo, su muerte. El documental, como Frutillita de Postre le decía, les quiero decir quién lo hizo. El documental fue el primer trabajo de un director que luego sería muy reconocido en Hollywood por haber hecho Hangover, más conocido entre nosotros como ¿Qué pasó ayer? Esta cinta que trata de 4 tipos de despedida de solteros, se pasan de copas y terminan generando la anarquía total en la ciudad. En 3 ocasiones, porque creo que son 1, 2 y 3. Este director, como les decía, se llama Todd Phillips. Y Todd Phillips tiene otra particularidad, que muchos ya la habrán adivinado inmediatamente, que Todd Phillips no solo hizo ¿Qué pasó ayer?, sino que hizo otra película, y acá es donde volvemos a las gráficas, por favor, a las gráficas que siguen. Y Todd Phillips, ahora lo voy a poner con el protagonista de su película, hizo Joker. Es la persona responsable tras la película Joker, que fue una película también muy controversial, porque muchos decían, bueno, inspirado en el personaje de cómics, en el villano de Batman, me gustaría dejar detenida esta imagen, inspirado en el villano de Batman, y después todos se llevaron como un gran, muchos que fueron con sus hijos al cine se llevaron una gran sorpresa cuando se dieron cuenta que Todd Phillips hizo una lectura muy particular del Joker. No hizo una película de superhéroes convencional, sino que lo pintó como un renegado antisocial, incluso como una especie de antihéroe, una persona sufriente a la que la sociedad la lleva a hacer un acto de locura absoluta. Yo tiendo a pensar, después de haberme enterado de toda esta data, que de algún modo Todd Phillips, cuando hace el Joker, un poco que junta estas obsesiones que lo juntaron en su primer película, que fue este documental que hizo sobre Gigi Allen, porque de algún modo este Joker es un poco Gacy, que es el que le da la tapa al documental, es un poco Gacy, es ese payaso que termina siendo un payaso asesino, pero también es ese antisocial, anarquista, que acá tenemos spoiler mediante lo que es casi el final de la película del Joker, donde él ve el caos que él logra armar en la ciudad gracias a lo que él hace, ¿no? Que es como terminar haciendo tiene una acción terrible en un canal de televisión y en vivo. Entonces, de algún modo, este Joker me da la sensación, el Joker de Todd Phillips, se conecta con su primera obra, que engloba a Gigi Allen y que engloba a John Wayne Gacy, y de algún modo con esto tenemos cómo podemos conectar al Joker, al de la nueva película, con Gigi Allen, con Stephen King y por qué no con este asesino serial. Así que un poco eso es lo que quería traerles a colación para compartir hoy con ustedes. Interesantísimo. Yo, volviendo a lo que es los coleccionistas, hay algo que me acordé, que no sé si lo saben ustedes o algún oyente lo sepa. Con el petiso orejudo pasó algo muy particular en Tierra del Fuego, que se profanó la tumba cuando porque quisieron investigar nuevamente los restos fósiles de él, óseos, digamos, y se descubrieron que se habían profanado la tumba, se repartieron los huesos y se vendieron huesito por huesito a coleccionistas de todo el mundo. Hoy en día el petiso orejudo está en las vitrinas de muchas casas de todo el mundo, seguramente. Y la diseccionado por ahí. Sí, y la directora del penal, supuestamente, se decía, la historia dice que usaba el cráneo como pisapapeles, lo tenía ahí apoyadito en el escritorio para de recuerdo, ¿viste? Del petiso. Y tenía manejitas, tenía las manejitas que eran claro, tenía ahí la manejita de un lado y del otro, era para zurdo y diestro. Del petiso orejudo, de orejudo se dice, esto lo aprendí gracias a Noelia Custodio, se dice que tenía un gran miembro viril. Sí, decían, hay fotos de eso. Hay fotos de eso. Bueno, no lo hay que ver en comunidad, pero si alguien lo quiere buscar. Pero bueno, quizás también eso. Pero bueno, finalmente vemos que hoy en día la atracción y el morbo por ciertas cosas está un poco más formalizado, ¿no? Sí, hay coleccionistas para todo, como dijimos al principio. Yo creo que tanto de los cuadros como los huesos, como estos cuadros también de payasos y todo, es todo un mundillo aparte, ¿no? Que no me gustaría, a mí no me va medio la onda esa, pero bueno. Bueno, la morbosidad un poco juega con eso, ¿no? Yo me acuerdo cuando juntaba los dientes de mi niña, ¿viste? Y los guardaba por un tema de cultura y decía,
está como el chiste este, que el meme que está dando vuelta entre un asesino serial y tu vieja, que qué diferencia hay, que era más o menos lo mismo, juntaban pedazos de cuerpos de gente. Es raro, pero bueno, es como un poco la morbosidad. Yo saben lo que tengo guardado, que mi vieja lo guardaba, tengo el ombligo mío guardado en un tachito donde iba el rollo de fotos con alcohol, está guardado ahí, está el mío y está el de mi hermano. Dientes, ¿servirá para algo eso? Onda, para clonarte, ponerle, servirá. Si ustedes quieren clonar a Andrés, ¿pueden usar tu ombligo? Yo lo guardo por las dudas. Mirá, tengo el ombligo, tengo dientes y tengo mechones de pelo de por lo menos hasta mis 10, 12 años, tengo todos guardaditos, así que tengo para armarme un otro yo en cualquier momento. Como mi vieja guardaba mechones de pelo y mirá cómo quedé. O sea, que se fue a la mierda. se excedió, loco, no. Se le fue la mano, dijo no. Pobre, la vieja. Pero bueno, sí, son costumbres también. Ahora no sé si se acostumbra, creo que ya no. Los dientes capaz que sí, pero el ombligo creo que no. No sé, habría que consultarlo en la pestaña comunidad, ¿no? Si hay bueno. Pares guardan los dientes de sus hijos. Claro, se guardan los dientes, se guarda el ombligo. Para una futura postiza, ¿no? Quién sabe cuándo viene bien, porque sale. Está caro, todo diente de leche chiquitito. Son chiquititos, pero con filoso. Así que bien por ahí. Bueno, impresionante las conexiones de las coordenadas de ambos, de los tres. Cómo se conectaron todas las historias al fin y al cabo, e incluso con cosas que, aunque pareciera que estaban conectadas, como los enanitos. Mati no sabía que Hitler había pintado enanitos y yo no sabía que su personaje lo había pintado. Pero bueno, la conexión del arte, la morbosidad, los asesinos seriales y la gente que está trastornada, se ve que en esta elección de historias, por lo menos, tienen su coordenada ligada a todas ellas. No sé qué opinan ustedes. Yo como conclusión me quiero bañar, fundamentalmente. Necesito bañarme después de lo de este muchacho. Y sí, a mí yo la conclusión la saco con esto y también con respecto al canal muchas veces, de que a veces hay que tener cuidado con lo que uno compra, con lo que uno agarra de la calle, y que a veces te encontrás una mesita, una silla, un adornito, lo pones ahí y todo tiene una historia, no sabes de dónde salió, dónde estuvo, de quién era y quién metido adentro de dónde. Claro, quién te dice, viste, no sabes, depende de la forma. Hay que tener mira este micrófono está nuevo, pero tiene olor. Claro. Olor a caca. El micrófono es Gigi Allen, no hay que ser mal pensado. Claro, totalmente. Es famoso, escúchame. Así que hay que tener cuidado con esas cosas, porque más allá de querer o no, hay cosas que no podemos controlar y hay que tener cuidado. La energía, totalmente. Yo creo, como a nivel conclusión también, que de algún modo, esto que estuvimos recorriendo, esta idea del arte de algún modo maldito o atravesado por estas particularidades, me hace pensar que muchas veces se habla del arte como lugar de libertad benéfica para que el arte te abra la cabeza, para que el arte te expanda, para que el arte no sé qué. Y me parece que el arte también, aparte de expandir, lo que nos viene a demostrar acá es que también a veces sirve como contenedor. Sí, yo no dejo pensar en que tipos como, no sé, como si a Hitler lo hubieran aprobado y lo hubieran dejado hacer artista, o si Gigi Allen, menos mal que pintaba, menos mal que hacía música y no que se le hubiera ocurrido con todas esas ganas que tenía de hacer pelota todo, menos mal que hizo música, digo. Sí. Entonces me parece que a veces el arte no solo es para abrir puertas, sino que para que uno pueda agarrar y crear un espacio que en otro lugar no encuentra, entonces contiene. No solo es la idea del arte como liberación para afuera y siempre para afuera, sino que también es una cuestión de, me parece que nos ayuda a contener ciertas cosas y que a veces está bueno que estén contenidas, que puedan estar expresadas en ese círculo de confort que nos da el arte. Así que nada, menos mal que Gigi Allen se le ocurrió ser músico y hacer punk y no ninguna otra cosa, por ejemplo, y vaya uno a saber qué le hubiera pasado por ejemplo, a Gacy, si en vez de matar gente primero hubiera pintado cuadros. Digo, capaz que se invertía la ecuación. No quiero por esto decir que el arte tiene tantísimo poder en ese sentido, pero de algún modo siempre queda la puerta abierta. Pero ¿no? A veces el arte, como vos decís, tanto el arte, la escritura, la música, incluso es todo como que uno canaliza parte de lo que le pasa, a veces cosas malas, cosas buenas, cosas tristes, todo, lo canalizás y lo metés ahí y de alguna forma te lo desprendés. Entonces hay mucha gente que capaz que tiene locuras adentro y las plasma en eso y bueno, después quedás más liviano, ¿viste? Es como un psicólogo, nada más que lo estás pintando, lo estás en un poema, en una carta, en un libro,
Creo que el arte en todo sentido es una forma de canalizar parte de lo que te pasa, sea bueno o malo. Tal cual, tal cual. Así que no le pongan Jesucristo a sus hijos. Ayúdenlos a pintar. Y enséñenle a usar el bidet, por favor. El bidet. Y no guarden las uñas ya, chicos. Ya, no guarden. Y si algún día dirigen una escuela de arte, no reboten a alguien más de 3 veces, porque es ser dañino al pedo. ¿Por qué vas a rebotar a alguien 3 veces? Tiene que ser recontra mala leche. Si intentó 3 veces, que entre. Basta. Claro, por insistencia, aunque sea por perseverar. Sí, no vamos a evitar una guerra mundial, mirá lo que te digo. Mirá lo que hubiera pasado, estaríamos todos más felices y hablando de otra cosa, pero bueno. Bueno, amigos, totalmente. Bueno, muy bien. Un programón hermoso el de hoy. Espero que se hayan sentido cómodos. Yo me divertí, estuvo bueno. Espero que la gente también. Nada, invitamos a que se suscriban, a que compartan el video, como les dije al principio, para ayudarnos a llegar a nuevas personas. Ojalá que lleguen muchos más, que este proyecto tenga una vida larga y un lindo futuro, como esperamos los tres. Y nada, cualquier sugerencia, ya se los dije en los comentarios, pueden dejar sobre qué temas les gustaría hablar, sobre qué quieren conectar, si un enano con una foca de Mar del Plata, lo vamos viendo y vamos buscándole la vuelta. Sí, muchísimas gracias y nada, los estamos leyendo en los comentarios. Nos vemos en las próximas coordenadas. Amigos, abrazos. Chau, chau.